Si vienes tiempo pensando en por qué no cambiar eh, muchas cosas que no me están gustando, muchas cosas que no me hacen sentir plena, si tu potencial está que se... Si sientes que tu potencial está que se desborda, que tienes muchas cosas que no te gustan mucho, que no te sientes feliz, que de pronto tu trabajo no está siendo acorde a ese propósito de vida o a dejar una huella importante en la vida de los demás, pues la reinvención profesional puede ser una de tus metas más ambiciosas. Eh, en este live invité a Marieta Méndez, que es una coach ontológica también como yo, y te vamos a acompañar en una conversación liviana, fresca, porque tener una meta ambiciosa no tiene que ser cargada de cosas pesadas o de eso que tú estás queriendo. Puede ser desde el disfrute, siempre desde el disfrute, siempre desde la liviandad. Marieta es una persona muy preparada, un excelente ser humano, y desde su historia vamos a hilar y a pasar por esos momentos importantes que juzgamos debes aprender para poder alcanzar esa meta tan ambiciosa. Entonces, Mari, si estás por ahí, pídeme un poquito para poderte añadir, porfa. Mientras por acá saludo. Está Rodrigo, saludos. Rosana, Diego Afanador. Sandy, aquí voy a... Mari se une para que empecemos esta información. Mientras tanto, si crees que esta información puede ser valiosa, hola Marieta, Hola, ¿cómo estás? muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, pues muy emocionada aquí bailando antes de empezar el live para matar los nervios, porque es que sí, siempre da nerviosito y me están sudando las manos, pero bueno, desde la conexión del amor, sabes Claro, muy bien lo que nos conecta al agregar valor al mundo, y creo que en eso tú y yo estamos muy, muy, muy conectadas. Mi María, antes de arrancar, quiero decirte que si crees que esta es una información valiosa, des ahí clic en el avioncito y lo compartas eh, para que le sirva a mucha más gente y podamos agregarle más valor a más personas. ¿Listo? claro, Bien, mi claro. Mari, Bueno, vamos a saludar a tu comunidad y a la mía. sí, sí, sí. Bienvenidos todos. Delicioso que estemos aquí. En algunos momentos voy a estar mirando hacia abajo y hacia mi computador para que no se vayan a asustar, sino es que se me estén torciendo los ojos y estoy mirando. Entonces, les decía a la comunidad, Mari, que vamos a hacer una conversación muy liviana, porque el hecho de que pasemos por la vida haciendo lo que más queremos y de pronto algo que anhelamos tanto puede volverse un poquito pesado y no necesariamente tiene que ser así. ¿Tú qué crees? Creo que en definitiva, pues cuando estamos conectados desde el amor y cuando sabemos realmente dónde y cómo es que nosotros aportamos verdadero valor, eh, si lo hacemos desde el autoconocimiento, que ya vamos a hablar un poquito de eso, y desde dónde es que estamos aportando ese valor, estoy segura que podemos disfrutar del proceso. No tiene por qué ser un proceso, digamos, pesado, sino más bien la invitación es a que pueda ser un proceso conectados con la liviandad, conectados con el bienestar y realmente con el disfrute. Sí. Eso es, porque a veces pensamos en metas ambiciosas, incluso en la palabra meta o en la palabra objetivo, y ya como que nos cargamos Ya me bueno, pesan los hombros. por ejemplo, en mi caso, que lo compartimos hace unos días cuando conversamos, que soy tan estructurada, a veces hablar de metas ambiciosas o hablar de objetivos, ya de una vez me carga como de obligación, de rigidez, pero he aprendido pues a conectarme desde el disfrute y a entender que si es mi meta y si es de verdad lo que quiero hacer y donde quiero aportar, pues
tengo que disfrutarlo, tengo que disfrutar de ese proceso. Sí, y no sé si de pronto tú hayas visto una película que se llamaba El Guerrero Pacífico, que era una historia de un mentor que tenía un muchacho que le dijo, mañana, lo estaba mentoreando, y mañana te voy a llevar a un lugar y ese lugar va a ser espectacular y vas a disfrutar y va a ser lo mejor y lo que vas a ver no te imaginas. Caminaron durante 8 horas tal vez por una montaña y el muchacho le decía, ¿cuándo vamos a llegar? ¿A qué horas vamos a llegar? Y no, ya casi, tranquilo que vas a disfrutar. Cuando llegaron arriba, le mostró una piedra y le dijo, a eso me hizo subir. Y entonces el muchacho le decía, ¿por qué me dijo que iba a encontrar una cosa maravillosa? Y después de su rabia y de su introspección dijo, ah, ok, ya entiendo. Aquí lo que tengo que disfrutar es el viaje. Aquí tuve que Claro. haber disfrutado del camino. Y no es menor, mi Mari, una meta ambiciosa, no es menor la palabra incluso ambición. Y ahí quisiera un poquito que hablemos antes de arrancar, porque la palabra ambición es muy Sí, confundida y hay muchas personas que desde su creencia, ya vamos a hablar de mentalidad, eh, piensan que ser ambicioso está mal, ¿sí? sí, Yo no me sí, quiero ver así. sí. Y yo te voy a decir un poquito qué pienso yo y quiero que me des tu mirada. Yo pienso que la ambición es el alimento del sueño, ¿sí? Es lo que yo necesito para que me pique hacer, ¿sí? Ujú. Y la ambición en esa medida está en toda su luz, no lo tengo que ver como codicia, que es lo que la gente ve. ¿Qué Sí, me dices tú, mi Mari? sí, 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 la ambición definitivamente es la gasolina para lograr esas cosas, para motorizarme, para movilizarme y para lograr esas cosas que quiero lograr. Y lo que pasa es que tiene como una connotación también desde las creencias cristianas o católicas, tiene una connotación de que ser ambicioso es pecado, que ser ambicioso es malo, porque está asociado a la codicia, es decir, como que a la ambición por conseguir lo que está afuera y no a la ambición vista desde el estado emocional que me permite a mí alcanzar y movilizarme hacia eso que quiero lograr. Exacto. ¿Y en quién me convierto llegando a ese lugar que quiero llegar? Porque Exacto. realmente ese es como el juego. ¿En quién me tengo que convertir para lograr ese éxito que quiero o esa meta ambiciosa que quiero? Lo cual aquí nos une mucho a las dos porque tu historia es muy atractiva para mí porque Mari, de manera muy corta, se reinventó profesionalmente. Entonces, quiero que nos cuentes cómo esa meta ambiciosa, esa meta alta, en tu vida sucedió desde la reinvención profesional. Cuéntanos. A ver, yo me he reinventado varias veces. O sea, si yo miro hacia atrás, puedo decir que me he adaptado a muchas situaciones y cuando hay situaciones turbulentas, difíciles de cambio, es cuando verdaderamente nosotros nos conectamos con nuestra grandeza y con esa posibilidad de sobreponernos y de lograr esas cosas que queremos. Sin embargo, la reinvención es un proceso que puede ocurrir o, digamos, o de manera inconsciente, y tú te vas adaptando y vas haciendo cambios en tu quehacer profesional, o también puede ocurrir de manera estratégica y planificada cuando tú realmente tienes como meta sí, como ambición o como meta poder lograr un cambio en tu quehacer profesional, ¿ok? Nos podemos reinventar profesionalmente dentro de nuestra misma área de trabajo, simplemente el hacer cambios, como por ejemplo la manera como yo me presento en el mercado de trabajo, que antes lo hacíamos a través de un currículum o de una hoja de vida, y hoy por hoy pues la gente cada vez está más consciente de que el desarrollo de una marca personal es vital, incluso para reemplearse, teniendo en cuenta realmente su valor único y teniendo en cuenta realmente esas fortalezas que son las que quiere comunicar a través de las plataformas digitales y a través de nuevos medios, porque hoy en día pues sabemos que las organizaciones pues contratan a las personas de otras maneras. Ya se acabó el tocar puertas frías, el entregar currículum, ya hoy es otra manera de hacerlo y de establecer esa conversación con
mis clientes potenciales, que son, si yo soy empleado, pues con una organización, ¿ok? Y también ocurre la reinvención cuando nosotros decimos, bueno, yo voy a conseguir una manera distinta de relacionarme con ese mercado de trabajo, haciendo alianzas profesionales, trabajando como autónomo, como independiente, trabajando en consultoría, desarrollando una marca personal, desarrollando una firma, es decir, de manera independiente. Entonces hay como esas dos formas y todo, la conclusión es que todos los cambios que hagamos son cambios que de alguna manera son una reinvención. Bueno, mi Mari, pero yo... perdóname un segundo, yo organizo un poco para que no Okay. nos desviemos. Y es, ¿cómo desde tu historia, ahorita dijiste, pueden haber dos maneras, un camino largo y un camino corto, ¿sí? El camino largo es el que, digamos, no tengo de pronto una guía, digamos que me suceden cosas circunstanciales y escucho que te has reinventado dos veces por dos situaciones como de cambio de país y Sí, eso hizo que tú tuvieras que moverte, incomodarte, la vida te incomodó sí, sí, sí. y eso es algo importantísimo hablando de temas perdón, de metas ambiciosas y de reinventarse, porque es un llamado bien sea que lo hagas tú personalmente o que la vida te mueve a incomodarte, Hacerlo, a llegar a ese lugar claro. que quieres. Entonces, yo lo que escucho es que te fuiste por circunstancias que no sé, y esas movidas te hicieron reinventarte. ¿Eso fue un camino largo o fue un camino corto? Fue un camino largo, ha sido un camino largo y fue un camino muy solitario porque yo pues no conté con un programa, con un método, con una guía, sino que lo fui haciendo de manera muy intuitiva y lo fui haciendo movida por mi interés o mi querer, mi necesidad de no engavetar y olvidarme de lo que a mí me mueve y de donde yo creo que aporto mayor valor, que es en este quehacer como coach. Cuando yo llegué, yo me mudé hace 7 años a Colombia, allí estuve, perdón, hace 6 años, allí estuve durante 4 años, y ahí hubo una reinvención más pequeña porque, bueno, tuve que, digamos, iniciar en el mundo de la consultoría, hice algunos cambios porque obviamente yo no conocía absolutamente a nadie cuando llegué a Colombia y, bueno, me abrí paso profesionalmente en ese mundo de la consultoría. Sin embargo, cuando llegó acá a Canadá hace 2 años, a una cultura Que esa distinta, es tu segunda reinvención. mi segunda migración y mi segunda reinvención, sí. Bueno, mi primerita reinvención realmente son 3, porque mi primera reinvención fue porque yo soy abogado y en algún punto decidí que me iba a dedicar a otra área Te y entiendo, sí. sí, 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 y solté el derecho y bueno, me fui por el área de recursos humanos, pero eso fue como una primera reinvención hace muchos años atrás. Que bueno, que fueron esas reinvenciones que yo te dije sin planificación, sino que me fui adaptando a lo que la vida me fue presentando. Sin embargo, cuando llego acá a Canadá, que llego a una cultura diferente, a un idioma que yo no dominaba en ese momento, pues obviamente hice lo que tienen que hacer muchas personas cuando migran, tomar trabajos que me permitieran sostenerme económicamente. Y bueno, ahí en ese momento yo limpié casas, cuidé niños, trabajé en cafetería, hice muchísimas cosas. Sin embargo, aunque cuando yo llegué aquí había como ya un ABC. Bueno, primero llegas, estudias inglés, luego estudiando inglés vas a tener estas posibilidades para estudiar inglés, para hacer esto, luego que aprendas inglés vas a buscar un trabajo un poquito mejor, vas a trabajar en un Walmart, en Amazon, etcétera, y vas a conseguir un trabajo un poquito mejor, todos ellos desconectados de lo que yo realmente he hecho toda mi vida. Sí, ¿Ok? allá iba mi Mari, Sí, como que ahí adentro estaba tu pasión y tu cosita sí, por más de lo que te tocara hacer. Y eso es lo correcto. que, y eso es como la invitación a las personas que tienen metas altas y también que se quieren reinventar, es como ahí tienen en el corazón eso, y ese es el llamado a Sí, que no dejes por más circunstancias que se aparezcan, a que no dejes de soñar y de ser ambicioso en eso que quieres lograr, porque sí. ahí en todo lo que estás contando, yo te siento que te seguía picando eso de servir, y entonces Sí, sí, ahí es sí, donde está como el sí. sabor de la cosa.
Sí, cuando uno ha tenido la dimensión profesional como algo bien importante y significativo en la vida y cuando uno ha podido lograr cosas interesantes en esa dimensión profesional, cuando uno emigra, y aquí voy a hablar más como migrante, cuando uno emigra, uno no solamente lleva consigo el dolor de dejar la tierra, de dejar los afectos, sino de alguna forma llevas el dolor de perderte a ti mismo, de perder eso que tú has hecho, eso que tú eres, tu identidad pública como profesional y lo que tú eres como profesional. Entonces, ahí metes eso en una maleta y de vez en cuando te acuerdas de que eso está ahí en la maleta y que eso todavía no lo has sacado de la Y lo maleta, quiero sacar. pero Estoy lo que lo quiero saco. sacar, pero lo Sí. quiero sacar, ¿no? Entonces ahí hay un montón de creencias también, que tanto tuyas como del entorno en el que uno está, que si uno no es, que si tú realmente no te das el espacio, el tiempo, el espacio reflexivo para poder conectarte con lo que realmente tú quieres, es muy fácil que uno se deje llevar por esas creencias y Sí, por esas limitantes desfallezca. y simplemente digas, bueno, es verdad, aquí no hay mercado para una coach latina, aquí es muy difícil hacer esto, pero yo decía, Fuera de eso tiene no que hablo haber, francés ni inglés. fuera de eso todavía no hablo francés ni inglés bien, entonces bueno, hay una serie de cosas, pero lo más importante fue que nunca me olvidé de esa meta ambiciosa que tenía y de ese sueño que yo tenía, ¿no? Que todavía falta mucho por lograr en ese sueño, pero que ya por lo menos le he ido dando una oportunidad a esto, le estoy dando una oportunidad a esto y me estoy dando cuenta que es muy posible. Y es un poco lo que quiero compartir también con las personas que estén escuchando este live o que lo escuchen en Sí, sí, mi diferido. Mari. Y ahí ya quiero decirles, no se vayan porque Mari al final nos tiene una súper poderosa invitación, dado esa experiencia tan linda que ella ha tenido con el tema de reinventarse, porque desde lo que vivimos es que podemos servir a los demás y eso es lo que vamos a hablar al final, así que no se vayan ahí. Por favor, Claro. no se les olvide seguir, invitar a las personas y de Ujú. pronto, si se les aparece preguntitas, dejarlas ahí por escrito, Sí, que si tenemos el tiempito las respondemos. seguro. Mi Mari, hablaste ahorita sobre límites y sobre todas esas creencias, poniéndolas muy claras. O sea, yo no hablo inglés, yo estoy en Canadá, yo soy latina, no conozco a nadie, estoy trabajando limpiando. O sea, ¿en qué momento voy a saltar nuevamente a eso que amo, a eso que quiero hacer, a eso que me gusta? Ahí hay algo súper importante y para los que de pronto están en tu comunidad y los que son nuevos en la mía, yo ayudo a emprendedoras ambiciosas a que dejen el autosaboteo que impide que logren su meta más alta. Y en una de las cosas que siempre se deben trabajar, y quiero que lo valides conmigo, mi Mari, es el tema de la mentalidad. Las creencias limitantes, tú te puedes quedar ahí. Yo no tengo cómo, no conozco a nadie, llegué aquí sola. Pues si de pronto en Colombia me estaba yendo bien es porque estaba cerquita de Venezuela. Muchas Sí. cosas te La pudiste haber misma dicho. cultura. Sí. Exacto, muchas cosas te pudiste haber dicho como para no arrancar. Eh, Ujú. ¿qué papel juega la mentalidad ahí importante para reinvertirte y para haber logrado en este momento estar avanzando a esa meta Sí. grandota, grandota? Yo voy a referirme un poquito a las creencias que estuvieron, que yo estoy consciente que estuvieron como bien presentes y que yo tuve que trabajar y derribar y modificar, transformar esas creencias, trascender esas creencias. Pero las Ujú. voy a mencionar desde el síntoma, porque es muy difícil para una persona que pueda de una vez, digamos, observarse y que pueda decir esto que yo estoy sintiendo realmente es esta creencia o es aquella creencia. Voy a hablar de los miedos, porque digamos el miedo o la emocionalidad es igual que tanto en la emocionalidad como en la corporalidad es donde nosotros, digamos, sentimos como la incomodidad y tras de eso obviamente está un pensamiento que dispara esa emoción y atrás de ese pensamiento hay unas creencias. Entonces, lo primerito que, que se me viene a la mente en este momento era el miedo a perder la libertad.
¿Por qué el miedo a perder la libertad? Porque yo sabía que este proyecto en el que estoy iba a demandar mucho tiempo y mucho compromiso de mi parte. Y yo sabía que yo tenía que comprometerme y, digamos, asumir esto y hacerlo como estoy acostumbrada a hacer otras cosas en mi vida. O sea, si lo voy a hacer bien. Me Pero yo entrego. tenía, sí, pero yo tenía como que un poquito ese miedo, estaré lista ya, será el momento, yo acabo de llegar también, estoy de alguna forma todavía adaptándome socialmente, en una cultura distinta, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue una creencia importante, realmente darme cuenta que lo que estaba detrás de ese miedo era mi creencia de el compromiso que eso me iba a generar y que yo iba a perder espacio para compartir en familia, con amigos, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso la pandemia, el surgimiento de la pandemia, como que me empujó, porque dije, bueno, aquí o me concentro y me enfoco realmente en esto, era como el momento, ¿no? De realmente comprometerme con eso, ¿ok? Otra cosa que también yo pude como identificar era el miedo a perder mi identidad pública como profesional. Cada vez que nosotros nos reinventamos, de alguna manera, nos desprendemos también de eso que ya hemos construido. Y si nosotros hemos sido exitosos, reconocidos en otras formas de entregar lo que hacemos, en mi caso, a nivel Hay cierto apego. organizacional, sí, en mi caso a nivel organizacional, a nivel, digamos, empresarial, haciendo coaching de equipo, de manera presencial, yo era reconocida de esa manera y era un poquito como la gente me va a ver tan buena haciéndolo de otra forma como yo estoy acostumbrada a que me vean. Entonces, ese miedo a perder esa identidad que ya yo había construido, pues me daba miedo, ¿no? Y detrás de ese miedo había la creencia de que yo no iba a ser capaz, de que yo no iba a ser suficiente y con lo que yo soy, pues no iba a ser suficiente de poder dar la talla entregando lo que sé hacer en maneras distintas, como esto, por ejemplo, ¿no? Como haciendo un curso virtual y digamos, aprovechando la tecnología y las plataformas digitales para entregar valor, ¿ok? Entonces, esa fue otra creencia. La otra creencia fue, o que se manifestó también en un miedo, era el miedo a invertir. Invertir no solamente dinero, sino también invertir tiempo y que la creencia que estaba detrás de eso era si yo iba a ser capaz de monetizar entregando lo que yo estaba haciendo y que de alguna manera la gente viera el valor que realmente yo estoy entregando para poder, digamos, recuperar tanto la inversión de tiempo como la inversión de dinero en un proyecto como este. Entonces, eso también, pues, tuve que digamos, creer en mí, hacer un inventario bueno, estas son mis capacidades, esto es lo que yo puedo hacer y derribar un poco esas creencias, porque yo decía, bueno, a mí no me cuesta comunicar, yo estoy acostumbrada a comunicar digamos, en aforos hasta de 100 personas, entonces es distinto, pero me tengo que adaptar y lo tengo que hacer. Entonces, pero sí fue un miedo que me acompañó durante un tiempo, sobre todo cuando tú estás en un entorno donde lo que te hacen es que te refuerzan, eso es una locura, ahora tú eres un influencer, ahora, tú sabes, desde la chance, desde la broma, no sé qué, pero de alguna manera, por eso digo que yo lo viví de manera muy solitaria, porque hay comentarios a veces y hay, digamos, esa observación desde afuera y la gente no sabe por lo que, en lo que tú andas, en el proceso No, interno no que lo realmente tú sabes. andas. No, y en Exacto. eso sí estoy completamente conectada contigo porque digamos que del propósito grande que hay, digamos que en tu caso y en el mío, que es de impactar muchas vidas, hay muchas cosas y hay muchas movidas y una Ujú. creencia de una meta ambiciosa y esto no es, digamos que ajeno a todos los que en este momento o que después en el diferido lo vean, esto no es ajeno y es que a veces no le tenemos miedo al fracaso, sino miedo al éxito, Correcto. ¿sí? Y mira que hay algo súper bien importante de lo que dijiste ahorita y es como esto que me está pasando o esto que quiero empezar a hacer puede de algún modo sustituir o dejar, o que yo tenga que dejar algunas cosas, ¿sí? Hace unos días, no sé si viste un live de Lorelaine con unos expertos
que decía que a mí me encantó, o sea, me quedó aquí. Así como cuando tú compras ropa, tienes que sacar una del closet para que te quepa la nueva. ¿Sí? Ujú, ujú. Eso es un camino eh, para nosotros en el coaching muy grande, o sea, como que tú vas conociendo personas, hay unas que van saliendo de tu vida, te van aportando, y es el precio de ir creciendo. Hay personas que así como saco de la ropa del closet, pongo otras. Y no se trata de ser selectivo, pero así funciona, y es cómo tengo que renunciar a muchas cosas y a renunciar ahora, a despojarme de esas creencias que no me están dejando crecer, ¿sí? Entonces lo Correcto, que escucho correcto. ahí es súper bien importante, mi Mari, es cómo se trabaja esa mentalidad, cómo se trabaja esas creencias desde el no castigarse. ¿Por qué es importante esto, mi Mari? Y lo hablamos desde el principio y desde el disfrute. Porque muchas veces son programaciones, ¿sí? No es que tú quieras ser Correcto, así, no es que tú quieras claro. no avanzar, no es que tú quieras tener los miedos y autosabotearte, no, eso es tu cerebro reptil cuidándote y entender tu mente en procesos de metas ambiciosas y de reinventarse profesionalmente es vital, mi Mari. Sí, Entonces, sí, sí. eh, Yo creo que dedicar el tiempo para comprender qué siento y para quedarme un poquito ahí como autoobservando qué siento cuando tengo por delante una meta ambiciosa. Es decir, es normal que sintamos miedo. El miedo está puesto en nuestro cerebro y está puesto en el límbico para salvaguardarnos, para para protegernos protegerse. y y el miedo tiene mucha luz, porque el miedo también nos alerta de muchas cosas. Lo importante es saber que en la mayoría de los casos el miedo es muy ilusorio. Es decir, en la mayoría de los casos las cosas que nosotros tememos nunca se hacen realidad, ¿ok? Y que si yo Sí, soy sí. capaz, y que si yo soy capaz de, digamos, de advertir cuando tengo esa sensación de ansiedad o de miedo por algo, de advertir o de observar lo que yo estoy pensando con relación a esa meta ambiciosa que tengo enfrente, probablemente me voy a poder también cuestionar de dónde viene ese pensamiento. O me voy a poder cuestionar si ese pensamiento realmente tiene un fundamento, si tiene un asidero, si tiene digamos, si hay Sí, hechos detrás validarlo. Sí, que yo lo pueda validar, validarlo. y si hay hechos detrás que me confirmen eso, y también cuestionarlo en sentido contrario. O sea, también decir, a ver, si yo siento miedo porque la creencia que tengo es que yo no voy a ser suficiente, voy a hacer un inventario de todas esas metas que yo he conquistado, En de la que lo todas he esas sido. cosas Ah, que yo he logrado, en las que yo he sido capaz, ¿verdad? Y en las que, digamos, tengo afirmaciones que dicen que realmente yo he podido llegar hasta ahí desde lo que yo soy, ¿ok? Entonces, sí, ahora Mari, mira, para encadenar, porque tú tocaste el punto que sigue, uh-huh, eh, avancemos un poco desde mi experiencia personal y por lo que tú estás diciendo, hablando del miedo y de lo que yo siento y de la ansiedad y de lo que yo he hecho y de lo que he validado, eso es mucho autoconocerse, ¿sí? sí, sí. Y entre más yo avanzo a mis metas, digamos que yo he pasado por varias metas ambiciosas, en este momento estoy en una bien grande, pero ya he, digamos que cumplido, porque no es que una meta ambiciosa sea una sola en la vida, ¿no? Son No. varias, puedes ir escalando. Uh-huh, Entonces, hay algo que me ha servido mucho a mí y es conocerme muy bien, ¿sí? uh-huh, uh-huh. No sé, cuéntame un poquito. ¿Por qué también tú crees que el autoconocimiento es clave cuando una persona tiene una meta ambiciosa o cómo fue clave en tu reinvención profesional? Fíjate, el autoconocerme pasa también por conocer mi cuerpo. A mí las primeras señales de alarma y de las primeras señales de que tengo que revisar algo es lo que siento a nivel corporal. Eso es fundamental. O sea, aprender a no pasar por alto las señales que el cuerpo te da.
yo en este periodo de 2 años, desde que estoy aquí, intenté emprender en un negocio digital que demandaba mucho tiempo y mucho esfuerzo. Un negocio digital de estos de network marketing, porque bueno, se me presentó la oportunidad, estaba en plena pandemia, dije, bueno, con esto puedo sostenerme y trabajar en mi proyecto. Pero se prendía una alarma y era que yo en las madrugadas, a las 4 de la mañana, fijo, me despertaba con un brinco en el estómago. Entonces, obviamente, eso es una señal de ansiedad. Entonces, el conocerme no es solamente conocerme, digamos, que yo entienda cuáles son mis creencias limitantes, no, es también aprender a escuchar las señales que el cuerpo me da y aprender también a identificar mis emociones, ¿ok? Aprender a identificar y a llamar a las emociones por su nombre, porque también a las emociones les ponemos mucho rebusque y entonces si siento miedo no le digo miedo, sino que le digo tengo como un sustico o tengo una ansiedad o tengo, pero no le Tengo digo, como una cosita que no sé. tengo como una cosita que no sé, pero no digo lo que estoy sintiendo es miedo. Entonces, aprender a reconocer tanto lo que siento emocionalmente como lo que siento a nivel corporal es fundamental, ¿verdad? Y eso, digamos, es parte, perdón que me estaba entrando una llamada ahí, eso es parte Estoy de ese ocupada. proceso, sí, eso es parte de ese proceso de autoconocerse, ¿no? Bueno, pero María, No, ahí también hay algo importante y es, nos conocemos corporalmente, conocemos cómo funciona nuestro cuerpo en determinadas situaciones, vamos validándolo y sintiéndolo, sintiendo las emociones, poniéndoles nombre, pero también es importante reconocer cómo nos movemos y fluimos más fácil. Por ejemplo, claro, cuáles son mis fortalezas, en qué claro, claro, en mis manos son artistas o qué son. ¿Sí me entiendes? O sea, sí. realmente cuál es la fuerza que me hace única, Uh-huh. para llegar a donde quiero ir y conocerme desde ese lado, desde ese punto de vista también, o sea, reconocer Sí, mis fortalezas, reconocer mis debilidades, pero pues puedo enfocarme en mis fortalezas, o sea, no necesariamente tengo que ver el rebusque para sí, castigarme, sino bien, ¿cuántas fortalezas tengo y cuántas debilidades tengo? Pues como sí, normal, porque venimos en paquete completo, ¿cierto? Entonces, sí, eh, acompañando un poquito eso que dices, claramente tú tenías claras tus fortalezas, ya las habías vivido, ya las habías validado, y era como empezar a hacer todo un juego de cambiar tus creencias, luego entender tus emociones, conocerte, y después de eso, eh, ¿qué viene? ¿Qué sí, te sirve? ¿De qué es, te sirve conocer esas distinciones? ¿De qué claro, te sirve conocerte? ok, es fundamental también, como estás diciendo, no solamente entender cuáles son mis creencias, cuáles son cómo son mis emociones y cómo se manifiestan esas emociones, ¿no? Y reconocerlas y a sentir también, porque a veces tenemos eso ahí alertándonos, siento miedo, no sé qué, pero no somos capaces de decir sí, o sea, me rindo a esto, lo que estoy sintiendo es miedo, porque es la única forma de trabajarlo. Mientras yo más me resisto, más se perpetúa eso que yo Más estoy sintiendo. insiste. Exacto. Mientras yo más me resisto a mirarlo, más es como que yo tuviera la piedrita ahí en el zapato y me sigue molestando, ¿ok? Lo otro que es muy importante, como te venía diciendo, es conectarnos con un propósito y conectarnos con un propósito pasa por conocer cuál es mi valor único. Y ese valor único amerita que yo haga realmente un proceso reflexivo sobre esas cosas que, porque a ver, nuestros talentos nos vienen de serie. Es decir, yo tengo talento, por ejemplo, puedo tener talento para comunicar, pero yo nací con eso. Yo recuerdo que cuando yo tenía 4 o 5 años, yo era, digamos, agarraba un micrófono y era la que yo iba a estudiar comunicación social incluso. Sí. Entonces, digamos, los talentos nacen con nosotros. Eso no tiene un mérito para ti. Lo que es un mérito realmente es que tú tienes la responsabilidad de descubrir cuáles son esos talentos y de darle una oportunidad a esos talentos. ¿Ok? Y de Porque muchas entregarlos personas. al mundo, porque por eso Y es de que todos entregarlos al tenemos mundo. talentos distintos, Mari. Y Claro, que claro. esa es la maravilla y el regalo. Mira, hay muchas personas a las que yo he entrenado
Y les digo, si las personas nos diéramos cuenta que nuestros talentos sirven, valga la redundancia, para servir al mundo, los trabajos no serían trabajos, Exacto, ¿sí? La exacto. pasaríamos delicioso. ¿Por qué? Porque es que desde mis talentos estoy sirviendo. Esa persona le gusta la medicina porque desde sus talentos está sirviendo y yo no hubiera servido para eso porque yo sirvo es para los míos y con esto es lo que regalo al mundo. Entonces es cómo trasciende ese talento, que es lo que te escucho, cómo trasciende ese talento y ese conocimiento propio, pero cómo le doy Forma, manejo, cómo me ayudo conociéndome, ¿sí? Es claro. decir, si yo sé que no soy muy amiga del miedo y que no lo estoy escuchando y tengo una persona que me está guiando y me está diciendo, con el miedo se hace esto, el miedo no se le enfrenta, porque esa es una cosa muy de creencia, o sea, derriba los miedos, tú escuchas y ves memes, derriba los miedos, enfréntalos, o sea, lucha, y la vuelta no es por ahí, la vuelta Sí. es cómo comprendo qué hace el miedo en mi vida y cómo eso puede servirme para gestionarlo, ¿sí? Entonces, pasamos de trabajar la mentalidad, pasamos a entendernos, conocernos, saber nuestras fortalezas, pero ya con esto que conozco, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo gestionabas tú? ¿Cómo A ver, gestionas todas esas distinciones que tienes para reinventarte, para lograr tu meta ambiciosa? ok, a ver, hice ese proceso de distinguir dónde estaba realmente, qué era lo que yo quería hacer, qué es lo que a mí me gusta hacer. Esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que tú amas hacer? ¿Qué te conecta? Eh, ¿Qué te conecta? ¿Qué recuerdas que hacías cuando niño? ¿Qué recuerdas o qué harías si no tuvieras que pagar, si no te tuvieran que pagar por eso? ¿Ok? ¿Qué harías con toda la pasión así no te paguen nada? Exacto, exacto. Y yo eso lo tenía ya muy identificado. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Colombia, yo siempre decía, si yo me gano la lotería, tú sabes, eso que uno siempre dice, si yo me gano la lotería, hago El esto o hago lo baloto. otro. Yo siempre he dicho, desde que soy coach y desde que trabajo en esto, siempre he dicho que yo seguiría haciendo lo mismo, pero sin la preocupación digamos, haciéndolo incluso gratis. ¿Ok? Porque es lo que amo hacer, ¿ok? Entonces, identificar eso, qué es lo que tú amas hacer. Y lo otro que hay que identificar es dónde tienes habilidades, porque yo puedo amar a hacer repostería, o hacer manualidades, pero yo tengo dos manos izquierdas y soy derecha, o sea, por ejemplo. Entonces, ¿dónde tú tienes habilidades? ¿Ok? Y luego de eso, también identificar cuáles han sido tus experiencias, tus competencias, qué competencias has desarrollado, porque esas son como un morral o una maleta que uno trae y que aunque Sí, uno no crea, y que tus aunque herramientas en el viaje. exacto, tu caja de herramientas, y que aunque uno no crea, y así tú te estés reinventando en un campo completamente distinto al campo en el que vienes trabajando, esas competencias te van a servir, porque las competencias son transversales. Si yo soy una persona creativa, recursiva o estructurada, en cualquier cosa que haga, yo voy a poder utilizar esas competencias, ¿ok? Porque muchas veces las personas creen que no se pueden reinventar porque dicen, bueno, pero si yo toda la vida he trabajado en finanzas o en contabilidad y he trabajado en el mundo organizacional, ¿cómo yo desde ahí voy a construir algo que pueda vender y monetizar o pueda servir a otras personas? ¿O cómo puedo Cómo yo, emprender si yo no lo sé hacer? o cómo puedo emprender si no lo sé hacer, o cómo puedo aprovechar todo lo que yo he hecho toda la vida para capitalizar eso en algo nuevo, en algo diferente, ¿ok? Entonces, Y en crear, porque es como salir, tú tuviste que salir de la zona de confort y completamente, moverte, estirarte, incomodarte, completamente. reacomodarte, y Ujú. eso es lo que finalmente te ha convertido en la mujer que eres hoy y en lo maravilloso que estás haciendo con un programa que ya nos vas a contar, Sí. con un programa súper lindo para reinventarse profesionalmente. Mi Ujú. Mari, a mí Cuando me yo parece, te dale. quería comentar, cuando yo hice ese inventario, otra cosa importante fue como revisar digamos, las experiencias de vida que realmente habían sido significativas para mí
y cómo desde un aprendizaje personal yo podía realmente crear algo en lo que pudiera aprovechar mis competencias como coach, pero entregar algo también desde mi experiencia personal. Y por eso entonces decido trabajar con la reinvención profesional, porque yo te cuento, cuando la primera persona que me asesoró en temas de marketing me dijo, pásame un documento donde me digas todo lo que tú has hecho. Y yo le pasé un PDF que tenía 25 páginas, con miles de Bien talleres. resolutiva. Sí, no, con miles de talleres que yo había dado, que para la mujer, que para el desarrollo de esto, que para el liderazgo, que para temas de equipo, muchísimas cosas. Y él me dijo, todo eso está muy bien, pero te tienes que quedar con una o dos. Entonces ahí empezó también, por otra parte, empieza uno a pelearse con eso, porque entonces yo empecé a decir, bueno, pero ¿por qué me vas a poner una camisa de fuerza que tiene que ser una o dos cosas si yo puedo dar más? Pero digamos, la petición de él realmente me hizo a mí, y por eso siempre es importante acompañarte de la mirada de otro, porque esa mirada realmente me centró a mí en que, ok, ¿desde dónde yo puedo aprovechar el destino, que de alguna manera algunos lo llaman el karma, porque el destino, lo que se te presenta en la vida, son realmente tus aprendizajes, ¿verdad? Esos aprendizajes, ¿cómo tú lo puedes aprovechar para tu dharma, que es tu propósito? ¿Ok? Sí, divino. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente bueno, que ha tenido, por ejemplo, experiencias porque son padres de niños con alguna condición, de autismo o de alguna condición, y digamos, ese aprendizaje lo capitalizan, lo aprovechan para servir a otras personas. Para ser Entonces, generadores de valor en el camino que exacto, ya has atravesado. correcto. Entonces, la reinvención que se da desde ahí es una reinvención que se da muy conectado con tu esencia y con tu singularidad, que Con tu realmente es el pasión. llamado, y con tu pasión, que realmente es el llamado, porque lo que conecta en el programa, que ya yo vengo corriendo de manera individual, es, bueno, me conecta a mí como coach y al coachee desde sus comentarios y desde sus reconocimientos, que ya yo sé por lo que ellos están pasando, porque yo pasé por lo mismo. Y yo puedo entender a cabalidad sus miedos, sus frustraciones, sus creencias, porque yo pasé por lo mismo. ¿Ok? Y Sí, mi Mari, entiendo y mira perfectamente. aquí para que entremos un poquito a tu programa. Hablando, al principio hablamos de un camino largo y un camino corto. Cuando lo que hacemos es condensar esos aprendizajes con las distinciones que hemos aprendido como coaches tú y yo, con, con muchos toques de muchos entrenamientos, porque yo sé así que como yo también te vienes entrenando hace mucho tiempo, cómo condensamos esos aprendizajes en un sistema que puede acompañar a las personas a que no tengan que hacer el camino largo, Sí, ¿sí? sí, A que realmente lo achiquen, a que no tengan que sufrir el proceso largo sí, que tiene claramente muchas situaciones muy incómodas y de mucho dolor. Ojo con esto que voy a decir, y es que si tú tienes una meta alta o si te quieres reinventar profesionalmente, esto no es que no vaya a ser difícil. O sea, la mala noticia es que va a ser difícil, que te vas a incomodar, pero sí, que sí, existen personas con un programa como el tuyo o con un programa como el mío, que ya vamos a hablar de ambos, que logran acompañar a esas personas y de la mano, con muchas distinciones, con mucho amor y con mucha solidaridad y compasión. Yo sé eso que tú estás sintiendo, lo que estabas diciendo ahorita, yo sé por qué camino a transitar para que no te tropieces tanto. sí, Sí vas a sí. sentir dolores, pero aquí estoy para ti. Y Ujú, entonces, mi Mari, ujú. Sí, cuéntame sí, tú sí, de ese programa sí. del A que ver, tienes un webinar listo por lanzar. sí, Eh, el lunes ya los voy a invitar al webinar. Hay dos maneras, como tú vienes diciendo, de hacer las cosas, o con mucha sangre en el camino, mm, o, Sangre en la digamos, arena. mucha sangre en la arena, mucho tiempo perdido, mucho tiempo invertido, o hacerlo de manera, digamos, conectados con el disfrute, conectados con el bienestar, enfocados, intencionados en un objetivo, que es lograr
esa meta ambiciosa de la reinvención, en mi caso, en tu caso, pues que acompaña de manera más general en cualquier meta ambiciosa, pero hay dos maneras de hacerlo. Y la propuesta es que si hay una manera más fácil, que ya otra persona de alguna forma vivió, atravesó y que además tiene unas distinciones y tiene unas gafas especiales, distintas, que te va a poder prestar para que tú puedas mirar posibilidades que desde donde estás hoy no vas a poder vislumbrar, a menos que atraviese todo eso. En mi caso, el proceso de reinvención demoró 2 años y medio, pero también yo tengo que decir que, bueno, yo tengo, por ser coach, unas distinciones y un proceso ya. Y unas herramientas que te apoyaron. Exacto, y un proceso ya de autoconocimiento que vengo desarrollando desde hace muchos años atrás, en procesos de terapia psicológica, en procesos de formación de coaching, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, eso fueron 2 años y medio, pero hay personas que les puede tardar mucho más tiempo o que incluso dejen botada la meta o abandonen la meta porque Sí, sencillamente pues no pueden. Y eso sucede mucho, Mari. Sabes que el autosaboteo, bien sea por el miedo a la frustración, miedo al éxito, miedo a perder la libertad que tú comentabas, todas esas cosas hacen que se abandone muy fácil y que nos metamos excusas apoyando esa idea loca de dejar eso que tanto como el alma nos está pidiendo. ¿Sí? Correcto. Entonces, okay. A ver, voy a hablar. Dale, porque tú estás contando lo del programa. Voy a hablar un poquito del programa. Entonces, desde ahí, desde mi experiencia personal, decidí trabajar, como digo, pues encontré allí un propósito de vida y decidí trabajar en el tema de la reinvención en un programa que primero fue individual. Al principio lo empecé a correr de manera individual y luego en ese proceso, haciéndolo individualmente, también me dediqué a entrevistar a muchas personas que se han reinventado con éxito. Que bueno, además me enorgullece decir que debido a la necesidad de migración, tengo al alcance muchos venezolanos que han logrado llegar a otros países y se han reinventado con éxito. Entonces, pues aproveché, digamos, ese networking, esa conexión y entrevisté a muchas personas y desarrollé el método a partir de puntos en común de todas esas historias, ¿ok? Y bueno, diseñé un método que tiene 4 pilares. Trabajamos durante 12 semanas en un programa que es combinado entre clases grupales semanales, son en total 12 clases, y 6 sesiones de coaching individuales, porque el programa no es solamente entregar unas distinciones o que yo dé una clase magistral. El programa, para que sea transformador, requiere que hayan unos espacios individuales, que son las sesiones de coaching o de mentoring, donde pues yo acompaño ese proceso particular, esa vivencia particular que cada participante esté atravesando, ¿ok? Entonces, hago en un primer módulo, trabajamos creencias, tanto paradigmas que hay en el mercado de trabajo, en el entorno, y que vienen también de nuestra educación, sistema educativo, culturales, etcétera, sí. Culturales, como las creencias, como las que estaba mencionando yo hace un rato, las creencias asociadas a que no voy a ser suficiente, a que no voy a ser capaz, a que, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces trabajamos en ese primer módulo todo el tema de creencias. Luego un segundo módulo, trabajamos en equipar al participante emocionalmente para que pueda pasar de la resignación de estar en un lugar de confort, en una zona de confort, que lo mantiene allí como en esa resignación de aquí no voy a poder hacer nada, frente a esto no hay nada que yo pueda lograr, etcétera, etcétera. Acompañarlos realmente. De víctima. De víctima. Sí, porque el primer paso es asumir que eres 100% responsable y co-creador de esos resultados que tienes. Protagonista. Entonces, protagonista, 100%. Entonces, a ver, en ese segundo módulo trabajamos emociones, trabajamos todos los miedos. Trabajamos el miedo a la grandeza, el miedo al fracaso, lo que la persona interpreta como error y como fracaso, y trabajamos toda la parte emocional. El objetivo principal de ese segundo módulo es que la persona conecte con eso que tú decías al principio, conecte con la gasolina de la ambición, con eso que a ti realmente te moviliza y que tú salgas de ahí
de ese módulo, el participante pueda salir de allí diciendo, yo soy capaz de hacer algo distinto con mi situación laboral, con mi dimensión profesional, ¿ok? Entonces, movilizarlo emocionalmente para eso. El tercer módulo, trabajamos todo lo que es propósito. Entonces, ahí trabajamos en todo lo que ya yo mencioné desde mi historia. Trabajamos en hacer un inventario de talentos, capacidades. Además, ¿qué problema resuelvo? Y que la persona pueda conocer tanto el problema para que le permita desde ese conocimiento desarrollar una solución y poder conectar con esos clientes y ser una oferta. Porque para yo poder ser una oferta, yo le tengo que decir a mi cliente ideal y le tengo que decir digamos, a ese entorno en el que yo estoy, tengo que tener una conversación con ellos en la que yo le diga, yo entiendo tu problema, entiendo lo que te pasa, entiendo por lo que estás pasando y yo desde ahí puedo aportarte esta solución. Y, ¿Okay? Entonces, y porque sé cómo te sientes, puedo ayudarte porque también lo transité. Eso es como lo que nosotros hacemos, pero ya en los estudiantes. Correcto, correcto. Entonces, bueno, de ese tercer módulo trabajamos propósito y en el cuarto módulo trabajamos en lo que yo llamo activación, que es realmente ponerle acciones a ese plan. O sea, realmente poder decir, bueno, tengo un inventario de habilidades, pero también tengo un inventario de fortalezas o de habilidades que yo necesito desarrollar. Entonces puedo hacer un plan de acción. Mi promesa de valor no es que la gente va a salir de esas 12 semanas ya con un emprendimiento listo y va a empezar a monetizar. Obviamente que no. Pero está súper encaminada, enganchada, claro, y alineada y ya sabe para dónde va. Correcto. Va a salir de ahí con un plan de acción que le va a poner fecha, le va a poner hasta indicadores para saber cómo va en el cumplimiento de esos pasos y de esas acciones que la persona se propuso en ese plan o en ese mapa de ruta. ¿Ok? Entonces, sale ya con las bases sentadas ya para decir, bueno, me voy a reinventar con un emprendimiento tradicional, con un emprendimiento digital, con una marca personal o incluso me voy a reinventar como oferta de valor, como profesional para volverme a reemplear, pero teniendo claridad sobre qué de quién soy yo y cuánto valgo. De quién soy yo y cuánto valgo. Y dónde realmente está ese valor único. ¿Ok? Entonces, eso también es una reinvención. Entonces, bueno, ese es el programa. Yo tengo el lunes, que quería aprovechar también para invitar a los que se unan o lo vean en diferido. El lunes tengo un webinar sobre cómo reinventarte con una idea emprendedora a tu medida en 12 semanas. Que un poco lo que voy a hacer en el webinar es compartir parte de esta información y de estos pasos. Mucho más ampliada de los pasos que la gente necesita dar para poder salir de allí o poder, digamos, atravesar ese proceso y salir de allí con una idea emprendedora que realmente resuene con la persona, que tenga sentido para la persona y lo más importante, que tenga sentido también para el mercado, porque obviamente todos nos queremos reinventar para poder monetizar y para que sea un proyecto sostenible en el tiempo. Claro que sí, porque el agregar valor merece valor para ti, ¿sí? Correcto. Y esa es una cosa súper importante. Yo no quiero, mi Mari, que dejemos de lado algo súper importante, eso en términos de tus clientes o de tu comunidad, incluso de la mía, y es, no tengan miedo a invertir en ustedes mismos. ¿Por qué? Una de las cosas que, digamos, que a mí me han llevado a lograr una meta ambiciosa y otra, y yo sé que a ti también, es precisamente el invertir en mí. La mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti mismo o en ti misma. ¿Y por qué con un coach, Mari? Quiero que coloquemos un poquito más sentado de eso. ¿Por qué con un coach? ¿Por qué un coach te sirve? ¿Por qué no debes tener miedo de invertir? ¿Por qué? Hay algo que nosotros los coaches debemos creernos, mi Mari, porque algo, no quiero dejarlo, y es que decías, yo trabajaría gratis, pero ¿sabes qué es lo que pasa con trabajar gratis? Que la gente no le da valor. Sí. No le da valor. Lo sé. Y entonces, yo estoy pagando un curso de una persona que tiene muchos videos en YouTube, pero hasta que yo no los pagué, no veo los videos en YouTube que ya estaban gratis. ¿Sí? Entonces,
fuera de eso, hay una cantidad de información en Internet que no te imaginas, pero una Es cantidad de información información. tan Es desordenada es que la que es diferencia, una contaminación de correcto, información. Entonces ahí correcto. voy. ¿Por qué invertir en mí y por qué contratar un coach? Cuéntame tú. Porque la diferencia entre lo que yo consigo en las redes y lo que yo consigo en un libro y lo que yo logro hacer en un proceso de coaching es que el libro digamos, el YouTube y todo el tema, lo que consigo en las redes es solo información. En el proceso de coaching, la persona tiene la posibilidad de realmente vivir un proceso de transformación, es decir, de poder decantar eso en lo que a ti te está pasando. Y la mirada de un coach es la mirada de un profesional que se ha formado precisamente para mostrarte tu grandeza. Es decir, una Que ve cosa lo que también, tú no logras ver en ti, que te exacto, ayuda a pulirte, que ayuda a que tú aflores todas esas cosas maravillosas que tienes en tu interior que no te han permitido avanzar a eso, a ese lugar que quieres, ¿sí? Y con esas distinciones y sobre todo con el amor que tenemos los coaches, bueno, no puedo hablar correcto, de todos, pero la mayoría de los que me rodean, sí, con el amor que tenemos los coaches por los demás. Y entonces es como no podemos no decir en estas conversaciones, no tengas miedo a invertir en ti, no tengas miedo a dar ese paso importante de darte algo para ti, de darte tiempo en conocerte, de elevar tu nivel de conciencia, porque si hay algo que hay que elevar para elevar tus resultados, es tu correcto. conciencia, ¿sí? Nadie puede resolver un problema desde el mismo nivel de conciencia desde donde lo creó. La única manera de Exactamente. poder resolverlo es elevando ese nivel de conciencia. Y yo además creo, yo no, una de las cosas que a mí me mueve como coach es que en los procesos de coaching generalmente nosotros logramos ver la grandeza del otro desde el principio, desde un primer momento. Y más allá de la vulnerabilidad que el otro muestre al principio de un proceso de coaching, es la oportunidad de poderle mostrar al otro que hay una zona de genialidad en sí y de valor Mm. único que a veces la persona no tiene ni la más mínima conciencia de que es una mina de oro, de que Y tiene fuera de ahí, eso, fuera de eso es que también la creencia es y lo que aprendimos es a castigarnos y no a correcto, elevarnos. y Entonces, no elevarnos, desde ese lugar, pues, ¿cómo veo mi grandeza? Desde ese lugar, ¿cómo veo mis correcto. talentos? Desde ese lugar, ¿cómo veo Sí, mis porque fortalezas y los soportes con los que quiero llegar a lograr eso tan ambicioso que quiero? ¿Mm? ujú, sí, porque además hay otras creencias asociadas a eso, que si yo hablo de mi grandeza, yo soy vanidosa o yo soy poco humilde porque hablo de mi grandeza, entonces hay muchas cosas asociadas ahí, que es importante, por eso es importante la mirada de un profesional que pueda ser objetivo en mostrarte eso, porque si no lo que ocurre es que tú rebotas esas ideas que tienes con otras personas que están en tu entorno que tienen tanto o más miedo que tú y tantas o más creencias Sí. limitantes O que que tú. reflejan cosas que tú Y no que lo que quieres hacen es escuchar. ¿Por qué? proyectar. Exacto, porque es que mira, hay algo que es súper chévere y es que a veces tú escuchas mucho decir, no, es que yo no quiero contar mi sueño porque contarlo tiene Sí, mala vibra o sí, mala, ¿sí? Entonces, sí. mira, hay una historia que yo cuento y es que, por ejemplo, si hay una persona que en una familia que fuma mucho, hay una persona que deja de fumar, toda la familia le empieza, ay, fúmese uno, ¿Qué y no importa? es que no quieran, pero ¿por qué pasa? Porque es que si esa persona Deja puede, de de fumar. alguna manera me Ah, obliga a mí, claro, como estando alrededor, a que claro. me toque. Y entonces, como yo no quiero, entonces Exactamente. termino Son, saboteando ese meta que sí, logró de no sí, querer dejar de fumar. son tus Y es miedos paseando. instintivo, Sí, y es son tus miedos. instintivo, o sea, no es que sean Claro. malas personas, es No, 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 instintivo. no, es que nosotros, todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que cuando tú estás en un proceso de coaching, tú o como coach, como profesional, nosotros tenemos unas técnicas y unas metodologías y unas formas de trabajar que obviamente la conversación no es
como cuando tú te vas a tomar un café con una amiga. O sea, la conversación es una conversación profesional que realmente busca poderte apalancar desde esa grandeza que tú tienes. Entonces, por eso es tan importante. Maturana, que es un autor que yo amo, dice que el amar, ¿verdad? Que el amar es lo que permite que el otro aparezca. O sea, cuando yo amo a alguien verdaderamente, yo permito que esa otra persona aparezca desde lo que esa persona es. Y yo creo que eso hacemos los coaches. O sea, nosotros con mucho amor le prestamos unas gafas al coachee y entramos en un proceso conversacional, además, donde lo que buscamos es que el ser del otro aparezca y emerja como es. Y desde allí, pues ese ser que es el otro decide qué cambios quiere hacer y qué cosas quiere mantener. Pero es desde una conversación y desde una relación con mucha ética, porque, ojo, en eso sí también digo, hay que tener mucho cuidado también con qué coach te haces Sí, acompañar. Te total, haces porque hay acompañar. tanta oferta de escuelas de coaching que Correcto. te dicen que en un mes o en 3 días sales O en a 3 días, transformar la vida de exactamente. otros. Entonces Correcto. ten cuidado y tal vez ahí por eso es que Mari y yo cuando nos presentamos decimos somos coaches ontológicas certificadas, ¿sí? Certificada, Y fuera claro, de eso claro. de una escuela muy poderosa, de mucha trayectoria, bueno, es importante esa responsabilidad detrás Sí, de quién eliges. sí, Bueno, mi correcto. Mari, Bueno, pero estamos sobre la hora. Cuéntame en qué red te encuentran, ok. dónde se Me, inscriben a tu webinar. me pueden encontrar en @conquista tu reinvención en Instagram, en Facebook como Marieta Méndez, pero en Instagram Conquista tu reinvención. Y allí en el link que está en mi perfil, ya está puesto allí, pueden registrarse para participar en el webinar del día lunes. El webinar es sobre cómo reinventarte con una idea emprendedora a tu medida en 12 semanas. Y allí también yo voy a estar compartiendo la información del curso que comienza el 19 de abril. Es decir, ya estamos como en la etapa de preventa. Las personas que entren al webinar y que efectivamente participen hasta el final en el webinar van a tener la posibilidad, si tienen el interés de participar en el programa, de contar con un bono de descuento para la matrícula del programa. Entonces, por eso la invitación al webinar es tan especial, porque es una oportunidad de que las personas que estén interesadas en el programa lo puedan hacer a un precio más accesible que el precio regular del programa. Bueno, excelente, mi Mari, no se lo pierdan. Yo Bueno, quiero saludar a unas personas que estaban por ahí, está sí, de nuestro Team Brilla, Sofi, Liner, Susi, por ahí estaba Majo. Gracias por el apoyo. Estudiamos juntas todas con Mari y sí, tenemos muchísimo power para entregarle al mundo. sí, Así correcto. que gracias, amigas, por estar, gracias por Gracias por el apoyo. sostener, gracias por sostener, súper lindas. Me Sí. encanta, mi Mari, todo lo que nos has compartido. Yo no vi por aquí preguntitas, mucho apoyo, Yo sí. vi una de alguien que preguntaba cómo, creo que A ver, cómo, estoy aquí está, y devolviéndome. ¿Y cómo cómo se se trabaja trabaja el el miedo. miedo? Sí, Sí, cómo se ¿cómo se trabaja trabaja el el miedo. miedo? Ahí Mari nos contó un poquito. El miedo y en general las emociones, si me ayudas ahorita a complementar mi Mari, el miedo y en general las emociones se trabajan desde el conocerlas y el de entender qué funcionan en tu vida y el darles una mirada distinta y una bienvenida a tu vida, porque lo que nos han enseñado es a catalogarlas, Sí, buenas y y malas. malas. Las malas Ujú, las evado, las buenas las quiero, pero las ujú. buenas y las malas tienen sus Tienen luces luz y y sus tienen sombras. sombra. Claro, claro Tienen que sus sí. luces y sus sombras. Claro. Conociéndolas, reconociéndolas e invitándolas con una nueva mirada, se trabajan las emociones. No sé qué tengas que agregar, mi Mari, a esa pregunta. A mí me gustaría agregar, hacerme la pregunta, ¿qué hay detrás, qué hay después de ese miedo? Porque generalmente, no detrás, porque ya hablamos de que detrás están las creencias, etcétera, ¿verdad? Pero el yo poder decir, si yo soy capaz de trascender este miedo, detrás de eso, ¿qué me espera?
y imaginarme el escenario positivo de lo que voy a lograr, no solamente concentrarme y enfocarme en pensar lo que va a pasar si esa situación catastrófica a la que le tengo miedo se materializa, sino también darle un poquito de volumen a qué va a pasar si yo soy capaz de trascender eso. Y todas las cosas buenas y Sí, ¿qué más, extraordinarias qué hay de la más vida, allá del claro, miedo? están después del miedo. Porque, a ver, todo, incluso el miedo también hay que saber convivir con él, porque cuando yo voy a salir a un live, así como tú estabas diciendo al principio, igualito sentimos el brinquito en el estómago y eso solo significa que estamos vivos, pero que una vez que tú eres capaz de trascenderlo, lo que hay después es sabroso, es chévere, es bueno. Entonces, también conectarme con lo que me espera como recompensa si yo soy capaz de trascenderlo. Bueno, mi Mari, Bueno, Gloria, gracias. gracias a ti de Aquí, verdad por el espacio. Te agradezco muchísimo de verdad el espacio, la oportunidad y bueno, seguramente vamos a seguir conversando y tomándonos un cafecito, también dispuesta y atenta a tu programa, a cualquier cosa en la que te pueda apoyar también de tu programa, porque aquí estamos para ser parte de una gran cadena de valor y ser parte de eso, de una gran cadena de valor donde todos sumemos. Y en este mundo, y eso se lo digo también a una amiga muy especial que está ahí conectada, la que preguntó del miedo, que se está formando como coach, también se lo digo a esas personas que tienen inquietud incluso de formarse como coach. En este mundo lo que hacen falta son muchos coaches íntegros, responsables y capaces, porque hace que quieren muchísima entregar falta amor. para transformar muchas cosas y la mirada que tenemos sobre el mundo en el que estamos. Pues. Entonces creo que esa es la invitación. Sí, Gracias, María. gracias. Ahorita que tú mencionas lo de mi programa, estoy también muy próxima a lanzarlo. Recuerden que yo ayudo a emprendedoras ambiciosas que no tengan miedo ni pena de decir que son ambiciosas, porque eso es lo que nos mueve, esa es la gasolina del sueño, y las ayudo a que no se saboteen, a que Ujú. logremos esas metas ambiciosas altas, y de eso va a ser mi programa. Mi programa se llama